importancia y trascendencia para nuestro quehacer diario. Para esta noche tenemos un objetivo muy importante y es analizar los aportes que hace SICOES frente a la ley actual de salud mental, analizar las implicaciones de esta nueva ley en salud mental en la prevención de riesgo psicosocial en los entornos laborales. Y para ello contamos hoy con un amigo de la casa, miembro de la Junta Directiva de SICOES, quien ha estado súper presto a apoyarnos en este tema que a él le apasiona, súper apasiona, que es el tema de la salud mental en el campo clínico y organizacional. Le damos la bienvenida al doctor David Zaretsky Ferreira. Él es psicólogo especialista en gerencia ocupacional, salud mental, psicooncología, medicina crítica y cuidados paliativos, con maestrías en gestión de conocimiento, dirección estratégica y gestión humana. Amante, superamante de la prevención y la intervención clínica, y ha sido un entusiasta participador de una manera muy activa en diferentes medios de comunicación dedicados a prevención, bienestar en seguridad y salud en el trabajo. Actualmente es gerente de alianzas y productos para Latinoamérica de BISAFE Riesgos Laborales. Es docente, formador de pregrado y posgrado en universidades en Colombia, Perú, Ecuador y México. Entonces, David tiene todo el conocimiento técnico y trataremos de aprovecharlo esta noche para poder aprender un poquito del tema de salud mental. Mi doctor David, bienvenido a Espacio de Diálogo SICOES. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Doctora Nancy, muchas gracias a ti y a todas las personas que nos acompañan. Creo que vamos a aprender todos, porque este es un campo grandísimo, tiene elementos muy interesantes. Sé que la participación de los colegas que están en este momento en este importante espacio van a ser unos aportes de los cuales estoy absolutamente seguro que todos los que estamos acá vamos a tener la oportunidad. Así que pues aprovecho y rompiendo un poquitico el protocolo. Quiero invitarlos a que ojalá en el chat escriban cuál es su nombre, dónde se encuentran, si son psicólogos especialistas, porque muy posiblemente algunos son colegas no especializados. Bienvenidos al mundo ocupacional. De pronto son profesionales de otras carreras, de otras esferas. Qué bueno, porque esto es totalmente interdisciplinario. Esto no solamente nos compete a nosotros los que tenemos el título de psicólogos, sino que también esto es un tema que es de absoluta trascendencia para todos. Y también los queremos invitar a que compartan en sus redes, a que inviten a sus compañeros, a sus colegas, que este sea un espacio, va a ser cortico, no es mucho tiempo, pero pues bueno, de verdad, gracias por la invitación. No, David, muchísimas gracias a ti. Lo acabas de decir, es un espacio súper corto, solo para hacer un preámbulo de este tema tan interesante, pero no queríamos dejarlo pasar desde SICOES, y tú, que has sido un abanderado de estos procesos de socialización de conocimiento, nos has hecho esta propuesta y nos pareció muy interesante. Entonces, chévere que todos puedan participar y que entre todos construyamos conocimiento, que es el objetivo del espacio de diálogo SICOES. Muchísimas gracias a todos los que están detrás de este proceso, al equipo de formación, al área de comunicaciones, al área tecnológica de nuestra asociación. Muchísimas gracias por este espacio, y pues sin más preámbulos, hablemos sobre la ley de salud mental en los entornos laborales, mi doctor David. Y lo primero que quisiera preguntarte, o que pudiésemos conversar un poquito, es acerca de esta nueva ley, entre comillas, la ley 2460 del 2025, que modificó algunas cosas de la ley 1616 del 2013 sin dejarla en vigencia, ¿verdad? Cuéntanos un poquito cuáles son esos cambios, como los más trascendentales, que tiene esta norma que nos afecta en nuestro campo de trabajo. Ok, claro que sí, mira. Partamos de una primera base, y es que esto no es un retoque de la 1616. O sea, no es un maquillaje, no es que entonces le colgamos unas cositas, no. O sea, redefine un marco desde una perspectiva muy interesante de salud mental aquí en el país, aquí en Colombia. Y digamos que dentro de uno de los elementos más destacados, a mi criterio, es que el objetivo actualmente no solamente se centra en los elementos que eran tradicionales que hablábamos en la 1616, sino que tiene un ámbito muy interesante, y es prevención y atención de los trastornos y las enfermedades mentales, en términos generales.
También da un ámbito muy interesante y que nos invita, nos convoca a todos los entes. Estamos hablando no solamente de las empresas, sino las instituciones, las entidades en términos generales, a hablar realmente de forma concreta sobre la promoción y el cuidado de la salud mental, que definitivamente, si lo miramos desde el ámbito internacional, la OMS hace unos 4 años sacó una campaña hermosísima que aún sigue siendo muy vigente, que nos habla sobre el estigma de la salud mental, sobre qué tanto realmente nosotros hacemos un abordaje e inclusive tomamos temas que pueden llegar a ser en algún momento entendidos como un tabú. A las personas casi no les gusta hablar de esto. Algunos dicen, no, es que esto es un efecto de la pandemia, eso no. Digamos que la pandemia fue una situación que todos vivimos, que efectivamente nos generó muchísimos retos, que nos enseñó muchas, pero muchas cosas, tuvimos unos grandes aprendizajes, pero que también nos orientó sobre algunos elementos para los cuales nunca estábamos dentro de estos radares. Entonces, pienso que uno de los grandes aportes es que nos da un punto no, una tendencia muy transversal dentro de todo lo que es el Sistema General de Seguridad Social en Salud. O sea, involucra todas las entidades con responsabilidades muy específicas y sobre todo pues nos da énfasis sobre aspectos que vale la pena revisarlos, los derechos humanos, género, lo étnico, lo territorial, todo lo que tiene que ver con el componente biopsicosocial, que es muy interesante. Eso digamos que en términos bien importantes, que nos reformula ese derecho que tenemos ahora elevado a esa categoría de derecho fundamental que tenemos frente a la salud mental. La salud mental es un derecho fundamental que se tiene que garantizar en todo ámbito, que es otro de los grandes aportes, y que pienso yo que desde la óptica del Estado, pues efectivamente nos da un respiro, nos refuerza en términos generales muchos elementos, se involucra el sistema educativo, bueno, yo creo que es de las leyes, pienso yo, más interesantes de leer, que hay que leerlas con muchísimo detenimiento, sobre todo porque nos da una oportunidad de poder hablar desde la participación social y comunitaria, que también es importante dentro de todos los ámbitos de la promoción y la prevención, y que efectivamente nos da a nosotros una articulación con algo que para muchos no es tan fácil de entender como es las políticas de salud pública, que realmente es el eje, si lo miramos desde el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, entendiendo que la seguridad y salud en el trabajo es una rama de la salud pública, pues obviamente nos da a nosotros muchísimos elementos de intervención, a tal punto que pues nos da el origen del decreto 0728, que nos abre ese capítulo número 13 dentro del decreto único reglamentario. Entonces mira que tiene unos componentes absolutamente robustos y que vale la pena pues entrarlos a revisar desde muchos puntos de vista. Complejo, ¿no? Mi doctor, Interesantísimo. súper interesante, súper grande, es un marco muy, muy grande regulatorio que está fortaleciendo la labor que hacemos y que es tan importante. Mi doctor, todos esos cambios que trajo esta norma, que trae estos retos, el haber pasado, algo que me pareció súper interesante en todo lo que dijiste, es que ahora la salud mental es un derecho fundamental. Eso, ¿cómo transforma el rol del psicólogo y de las organizaciones en todo el tema de prevención de riesgo psicosocial? Pues mira, yo pienso que dentro de los elementos, pues entendiendo que la salud desde hace mucho tiempo es un derecho fundamental, pues cómo no la salud mental, que hace componente de la salud en términos generales. Pero mira que dentro de muchos de los elementos que yo pienso que vale la pena que resaltemos y que pues nos abre, por ejemplo, el tema que ya la posibilidad de acceso al sistema ya no requiere interconsultar con ningún tipo de especialización, ni con medicina general, ni nada, sino tiene un acceso directo, que eso que es un gran aporte, tan importante como cuando tú quieres ir al odontólogo, cuando tú quieres de pronto a medicina general, o sea, nos eleva a un tema de acceso directo. Pienso que eso es un elemento que elimina muchas barreras. Anteriormente era casi que un juego de azar encontrar la posibilidad de interconsultar con psicología y más con psicología especializada. Digamos que es un tema también importante que creo que todavía falta mucho por hablar
y que vale la pena también que lo revisemos. Pero mira que me parece que elevarlo a esa categoría eh, limita, o no limita, perdón, evita que tengamos restricciones de acceso. Pienso que es muy importante. Una cosa es el deber ser y otra cosa es la realidad. Claramente en este momento yo pienso que las EPS y su red de IPS aún están un poco frías, lo digo con respeto, frente a ese acceso. Realmente pienso que aún falta muchísimo por abordar, pero es un muy buen inicio que nos abre múltiples posibilidades. Eso digamos que desde la perspectiva general. Pero algo que a mí particularmente me encanta de lo que vemos acá en la ley 2460 es que realmente ese rol del psicólogo deja de verse como el aplicador de baterías. O sea, como el que tiene que hacer la batería, como no. O el terapeuta que atiende cuando ya todo explotó, cuando es un problema, cuando... O sea, realmente nos da un rol muy integral, nos permite a nosotros hacer una intervención de construcción realmente de entornos que ojalá tengan condiciones emocionalmente seguras y que efectivamente está muy articulado con el código deontológico que nosotros tenemos. Pienso que nos da esa gran oportunidad. Ahora, abordar temas importantes como liderazgo, cultura, tema de violencia, equidad, todo este tipo de elementos que me parece que hacen parte del proceso, nos da una resignificancia importantísima en nuestro quehacer como profesionales. Sin dejar de mencionar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con rutas de afrontamiento, la prevención del suicidio, el consumo de sustancias psicoactivas. O sea, nos da un marco bastante importante que nos invita a darnos a nosotros la oportunidad de hacer intervenciones desde muchos puntos de vista. O sea, nos amplió el panorama de una forma impresionante. Y particularmente en el campo de la seguridad y salud en el trabajo, con esa articulación con el decreto 0728, pues nos permite desarrollar programas muchísimo más ágiles, muchísimo más orientados, que no todo se soluciona en tema de riesgos laborales con capacitaciones, sino que da una estructura para poder desarrollar cosas que realmente sean trazables, medibles y que tengan resultados. Las empresas no pueden controlar el riesgo psicosocial a punta de capacitaciones de liderazgo. Es algo importante, pero hay muchos elementos que inclusive desde hace muchísimo tiempo deberían haber sido tenidos en cuenta, inclusive desde los mismos instrumentos que nos planteó la doctora Gloria Villalobos cuando hizo el planteamiento de la batería de riesgos psicosociales, que aún sigue siendo vigente, que aún la seguimos aplicando y que aún seguimos cometiendo los errores de concentrarnos solamente en hacer capacitaciones, desconociendo elementos tan valiosos como es el análisis de apuesto psicosocial, como son de pronto las intervenciones con los grupos de exposición similar o los grupos específicos, las entrevistas semiestructuradas que se pueden desarrollar. O sea, hay muchos elementos que a la luz de este proceso creo que nos da un gran aporte técnico y que nos realza ante la función de la psicología. Wow. Entonces voy a pasar de una vez a preguntarte y aprovechar este espacio, es cómo se deben estructurar. ¿Existe algún modelo, una metodología, algún proceso que vamos a hacer para estructurar estas rutas de atención en salud dentro de esos entornos laborales, teniendo en cuenta la legislación que hay en salud mental? Mira, esa es una pregunta supremamente interesante porque es que yo a veces lo llamo, y discúlpame la analogía, como la voy a plantear, y es que cuando nosotros vemos cualquier sistema, o sea, el sistema de gestión o el sistema de calidad, o cuando hablamos de medio ambiente, o hablamos ahorita de lo que tiene que ver con la 45001, que desde nuestro ámbito es la 45001, 3, 45003, perdón. A veces nosotros vemos que existe una cantidad de documentos que finalmente no son funcionales. O sea, que terminan siendo, yo a veces lo llamo de una forma muy folclórica, cuando yo ingreso a una empresa, a una entidad, a cualquier organización, casi siempre cuando yo entro, no sé si a ustedes les ha pasado, que entramos a la recepción y vemos en un muro una colección de cartones, certificaciones, sellos, cosas Política, política. políticas.
Yo a ese espacio folclóricamente lo he bautizado el muro de las lamentaciones. ¿Por qué? Porque es que miro ese muro y digo, uy, qué maravilla, y volteo hacia el otro lado y digo, y cómo lamento que lo que está allá no es lo mismo que veo allá. Ese es el primer elemento que yo pienso, que esto no puede ser analizado como si fuera un programa decorativo o como si fuera simplemente hay que hacerlo porque de pronto nos sancionan. Yo pienso que debemos partir de un principio muy, y es entender realmente lo valioso que es garantizar el derecho a la salud mental mediante verdaderos ejercicios de promoción y prevención, que tengan la capacidad de tener una visión muy holística, muy integrada y que permitan conectar realmente, que permitan hacer un abordaje desde las realidades. Yo pienso que nosotros, y esto lo hablo mucho con mi esposa, que pues ella, creo que los que la conocen, ella es fonoaudióloga. Ella siempre me plantea algo y le hallo mucha razón. Ella me dice, ustedes los psicólogos la tienen mucho más fácil que otros profesionales. En algún momento me molesté por ese comentario, pero analizándolo, sí, nosotros tenemos guías, tenemos protocolos, tenemos la teoría de riesgos psicosociales, tenemos no una, sino dos políticas, dos leyes de salud mental. Tenemos el decreto 1072, tenemos la articulación que nos da el decreto 0728. O sea, lo que tenemos es materia prima de dónde tomar. Entonces, hablar de esas rutas de atención de salud mental realmente no debería ser algo tan novedoso, pero sencillamente deberíamos ir a los elementos prácticos, o sea, cómo dentro de tu organización realmente estás haciendo un abordaje de una verdadera detección y activación de los mecanismos que hay. Hoy con la transformación del Comité de Convivencia Laboral, con la inclusión de las nuevas políticas de acoso sexual, con todo lo que tiene que ver con la igualdad de género, con todo este tipo de elementos, pues importantísimo la construcción de este tipo de rutas, no solo por el psicólogo. El psicólogo, digamos que con la denominación de experto que tenemos en la legislación, pues bueno, bienvenido. Pero nosotros tenemos que salir del rol de experto, hacer un rol de pronto de analizar o de analista de realidades, y que bueno podemos integrar con entidades tan importantes como lo es el COPAS, que en este caso tendría una acción importantísima, la nueva resignificación que tienen los comités de convivencia laboral, todo lo que tiene que ver con ese tipo de acciones para poder hacer una verdadera estructuración de una ruta que no solamente sea un simple cumplir. Entonces, un formato con unos documentos, con unos soportes, con unas preguntas generadoras, pero que no trascienden, que realmente no tienen una verdadera significancia dentro de este proceso. Entonces, yo creo que dentro de este elemento de las famosas rutas, tomemos lo que existe, revisemos, por ejemplo, es más, si miramos los documentos que nos planteó el Ministerio del Trabajo desde hace ya muchísimo tiempo, desde el 2015, encontramos, por ejemplo, intervención en el burnout. Muchas empresas no tienen ni idea de cómo hacerlo, eso no es nuevo, eso es desde el 2015. El tema de manejo de estrés agudo, nadie lo está utilizando. Eso ya existe desde hace muchísimo tiempo. Los mecanismos que encontramos nosotros frente a estrés postraumático, las guías que encontramos frente a diferentes sectores, transporte, salud, seguridad, educación, o sea, son elementos que tenemos y que no le hemos dado la valía del proceso. Entonces, creo que este es un espacio para que realmente seamos un poco más curiosos, porque documentos sí que tenemos y guías sí que tenemos y aportes sí que tenemos, y contamos con una asociación como la nuestra, como SICOES, que pues abre estos espacios para poder hablar cosas que inclusive no debían ser novedad, sino que desde hace muchísimo tiempo, desde antes del 2015, deberíamos tenerlas muy presentes en nuestro quehacer. Invitación realmente es no solamente tener unos lindos documentos, unos lindos sellos, unas certificaciones espectaculares, sino realmente hacer un abordaje de identificación desde las realidades. ¿Y cómo se logra ello? A través de la cercanía con las personas.
tener la capacidad de poder escuchar realmente a los trabajadores. Para eso son estas entrevistas semiestructuradas que se plantean desde hace muchísimo tiempo. Qué bueno poder abordar grupos primarios, qué bueno poder abordar espacios de conversación. Los estudios de puesto psicosocial sí que nos dan grandes elementos para poder identificar esos elementos que no solamente se limitan a la batería de riesgos psicosociales. Dentro de estas rutas poder integrar múltiples elementos. Por ejemplo, las evaluaciones de desempeño, por ejemplo, el clima organizacional. O sea, es que hay muchos insumos que desde lo psicosocial nosotros hemos no desvirtuado, sino simplemente no los hemos utilizado. Y obviamente, si no, con la invitación que nos está haciendo en este momento, tanto la legislación como la practicidad, creo que podríamos hacer algo muy interesante por la comunidad laboral en términos generales. Qué chévere. Yo quiero proponerte en este momento abrir micrófonos y que nuestros colegas y las personas que se encuentran conectadas nos cuenten de pronto algún caso de éxito que hayan tenido en la implementación de todas estas guías, baterías en prevención de riesgos psicosociales y salud mental en sus empresas. Entonces, no sé quién quiera compartirnos y tú si estás de acuerdo, David, abrimos micrófonos para escuchar un poquito a nuestros asistentes en esos casos de éxito que hayan tenido. Por aquí, no sé si tú ves un mensaje por acá de Viviana Díaz. Voy a mirar por acá. Mónica, ¿me ayudas a leer los mensajes del chat? Qué pena con ustedes, me disculpo. Mónica Erazo, ella se encuentra súper pendiente de los chats, entonces le doy paso a Mónica para que nos cuente cómo va el chat, quién ha participado. Listo, hola, buenas noches a todos y todas. Está Viviana Díaz. Viviana Díaz nos da muchas gracias por la invitación. Ella es psicóloga especialista desde Bogotá. Este tema realmente nos puede abrir opciones frente a esas herramientas para abordar verdaderamente la promoción y prevención, ya que hoy se requiere un proceso de intervención más focalizado en el tema. Aun cuando se maneja algo desde el riesgo psicosocial, es vital promover el cuidado de la salud física, así como de la mental y emocional. Y mira, Viviana, muchas gracias pues por ese mensaje y pues por abrir ese espacio de reflexión que me parece que es absolutamente necesario. Mira, Viviana, yo coincido completamente con lo que tú estás señalando. Esto de la promoción y la prevención de la salud mental realmente requiere herramientas que sean muchísimo más focalizadas, que sean actualizadas. Hay muchas personas que dicen, hey, pero es que la batería, ¿cuántos años tiene? Eso está planteado desde hace cuántos. Bueno, habrá que mirar muchos elementos que valdría la pena de pronto, ¿por qué no revisarlas? Pero sobre todo la coherencia, o sea, coherentes con la realidad que vivimos hoy en día. O sea, lo que ha pasado en los últimos 10 años a nivel histórico, a nivel laboral, a nivel relacional, a nivel social, pues ha sido algo de unas trascendencias importantísimas. Entonces yo que pienso que uno de los grandes retos, y tal como lo plantea aquí nuestra amiga Viviana, pues es ir más allá del medir. Esto no es solamente medir, sino realmente necesitamos es intervenir de forma integral, proponer verdaderos esquemas de educación emocional, por ejemplo, que es algo absolutamente valioso. Y por qué no, continuar hasta el cansancio con promover el autocuidado, que es algo que definitivamente más que un eslogan, debe ser un estilo de vida a nivel general. Entonces, digamos que este tipo de intervenciones tienen múltiples ejes que muy posiblemente podríamos abordar desde muchos puntos de vista. Pero totalmente concuerdo completamente con lo que dice Viviana. Sí, totalmente de acuerdo. Viviana no Quisiera tiene, invitar, perdóname, Mónica. Viviana no tiene micrófono, pero sí está aquí. Joana Natalia Parada. Hola, aún no tengo micrófono por ahora. Es todo un reto en empresas muy grandes, por ejemplo, empresas con 7.000 trabajadores. Yo sigo pensando en el reto y es algo de ir afinando muy interesante. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro comentario, Mónica? Sí, Mariela Goodbye nos dice que la salud mental es el ser humano en sus procesos de prevención, promoción y actuación del ser humano, ya que con un diagnóstico clínico no es nuevo no es nuevo, es de muchos años atrás. Leonardo dice, buenas noches, el enfoque de salud mental en el ámbito laboral tiene más énfasis en la promoción y en la prevención. Es una pregunta que hace Leonardo. Bueno, yo quisiera de pronto que fuéramos por partes, porque están muy interesantes las preguntas. Sí.
Y quiero lanzarme con la primera pregunta que nos hizo. Recuérdame, por favor, que hablaba de empresas Mariela, muy grandes. De Mariela. empresas, Joana Natalia Parada. dice, sí, efectivamente, Joana Natalia Parada. Bueno, pues mira, es cierto, o sea, pero tampoco tenemos que entrar en estrés con eso. O sea, yo entiendo y también he vivido experiencias de empresas desde las MIPYME de 2 personas hasta empresas que tienen una colección de trabajadores, la cosa más impresionante, y definitivamente es un reto enorme, especialmente en esas organizaciones que siendo grandes tienen una gran dispersión también geográfica, ¿no? Yo pienso que implementar la salud mental en esos escenarios nos da nos exige ser muy ordenados, a tener claro cuál es el foco que queremos intervenir, a construir estrategias que tengan alcances que sean medibles. También entender que yo lo comparo, digamos, o sea, algunas personas quieren comerse la ballena de un mordisco. En algunas oportunidades nos toca hacer sushi de ballena. O sea, segmentar muy bien lo que queremos hacer para poder dar un proceso que nos dé una respuesta mucho más acorde, que nos dé de pronto la posibilidad de llegar a esos lugares que son inclusive geográficamente difíciles. Mm, cuando encontramos este tipo de acciones, yo pienso que el mayor reto que encontramos es contar genuinamente con un interés gerencial de poder hacer las cosas. Si no contamos con ese respaldo, definitivamente esto no nos va a dar. Eh, pero digamos que hay estrategias que podríamos entrar a revisar de poder hacer un abordaje viéndolo inclusive desde lo que nos dice la ley 2460. O sea, es claro que debemos estructurar procesos de educación obligatoria para los líderes, las personas que tienen equipos de trabajo a cargo, que tengan coherencia con el manejo de emociones, empatía, posiblemente el tema de comunicación, todo lo que tiene que ver con la verdadera estructuración de esos programas de bienestar. Y aquí, digamos, me voy un poco a lo que dice la 45.003 frente al bienestar. Cuando definimos bienestar, muchas veces lo confundimos con confort. Confort es muy diferente a bienestar. A mí me gusta mucho lo que dice la 45.003 frente a lo que es bienestar, y palabras más o palabras menos lo define como ese punto de equilibrio o ese punto de unión que hay entre expectativas y recursos. O sea, yo puedo hablar de bienestar dentro de una organización cuando yo claramente tengo identificadas las expectativas del personal, de los que hacemos parte de las organizaciones, y hago una evaluación juiciosa de cuáles son los recursos que tengo para cumplir con esas expectativas. Entonces, por ejemplo, si tú en tu organización contratas personas con la expectativa de tener estabilidad laboral y definitivamente ves que hay una rotación bravísima en el proceso, pues tu expectativa no combina con el recurso, no cruza. Si tú propones en una organización que vas a tener la posibilidad de crecer profesionalmente y llevas anclado al mismo rol durante muchísimo tiempo, y por más que te presentes y te preparas y demás, no logras tener una promoción de acuerdo a tus gustos, tus necesidades, tu formación, lo que eres tú como persona y como profesional, tu expectativa es esta, pero el recurso puede estar muy abajo o muy arriba o muy abajo. Eso es un proceso real de análisis del bienestar. Las empresas a veces confunden los planes de bienestar con entregar detalles. Ahora que vamos a final de año, que la fiesta de fin de año, que el regalito, que el detalle. Eso no es bienestar, eso es confort. Entonces, qué bueno que nosotros lográramos dentro de estas organizaciones poder hablar de efectivos procesos de bienestar que inclusive pueden invitar a temas de regulación emocional, de reconocimiento real, de establecimiento de acciones que permitan a la persona sentirse en el lugar que realmente deben estar. Entonces, digamos que hay muchos elementos que podríamos construir y que efectivamente, inclusive la ley, si la miramos muy al detalle, nos abre la oportunidad de poder hacer abordajes bien interesantes. Yo creo que por ese lado podríamos hablar. No sé ustedes qué opinan. Súper chévere esto. Muy, muy interesante esto. Aprovecho mientras alguien se anima a hablar o seguir aquí a saludar a las personas que se encuentran a través de YouTube. No sé, Sandrita, también nuestra compañera, si hay alguien en YouTube que haya hecho algún comentario al respecto.
Bueno, Hola yo, Nancy, buenas noches. No, señora. Ok, ok, perfecto. aquí, Entonces, había una pregunta muy interesante sobre el enfoque de salud mental en el ámbito laboral. Y dice que si tiene más énfasis en la promoción y en la prevención. Bueno, entonces, pues, de verdad, en este ámbito, yo pienso que si lo miramos desde la óptica que nos invita la ley 2460 y en esas disposiciones que están orientadas a la intervención en riesgos psicosociales, yo no sé si de pronto esté equivocado, pero a mi entender y al análisis que le hemos hecho con grupos de trabajo bien interesantes, es que realmente legitimiza y enfatiza que en el lugar de trabajo pues debe ser entendido como un escenario protector. Partamos de esa base. O sea, ¿quién tiene en mente llegar a un lugar a desarrollar una actividad en un ambiente hostil? Primer elemento, o sea, ahí el tema de clima organizacional es bien interesante que lo revisemos desde un componente que anteriormente casi que era vedado para nosotros. Decían, no, esto no es una encuesta de clima organizacional, para eso tenemos que organización y métodos y para eso están los... No, esto lo integra de una forma bastante transversal, donde yo pienso que es muy importante fortalecer varios elementos y sobre todo hablar un poco de esas capacidades emocionales. Qué bueno hablar desde lo que nos plantea Daniel Goleman de inteligencia emocional, que efectivamente cuando lo miramos desde esas perspectivas y lo enmarcamos dentro de procesos de intervención, estoy absolutamente seguro que podemos trazar un camino donde se reduzcan esos factores de riesgo. Claramente habrán muchos elementos que no solamente están dentro del comportamiento, sino desde la organización. Entonces, virtúa y da muchos elementos de desarrollo por ejemplo, la gestión organizacional, que desde siempre, inclusive si lo miramos desde la misma GTC 45, nos vamos a dar cuenta que hay muchos elementos que desde esa época, desde el 2012, cuando se hizo la versión que en ese momento está en actualización, la GTC 45, pero desde el 2012 nos decía, oiga, analice la gestión organizacional dentro de su empresa, la gestión del pago, las modalidades de contratación, todo lo que tiene que ver con remuneración. Eso es muy importante dentro de las organizaciones. Y si lo miramos desde el ámbito, pues obviamente tanto desde el decreto como desde la ley, es algo que nos podría dar a nosotros muchos elementos. Entonces yo pienso que no excluye desde ningún punto de vista la atención y el acompañamiento. Y algo que también me parece importante que debería dejar de ser tan vedado es por qué no mirar el diagnóstico. Hay muchos casos que nosotros encontramos en reportes de ausentismo que pasan de agáchese dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y que no los tenemos tan presentes, no solamente los que están catalogados con la letra F, que son los psicosociales, entonces estrés, depresión, ansiedad, trastornos disociativos de la personalidad, todo ese tipo de elementos que están considerados en la letra F, sino también nos invita a hacer cómo comulgar con otros elementos que muy posiblemente nosotros tendríamos que entrar a mirar y por qué no trabajarlos de forma transversal. ¿Cómo combinamos, por ejemplo, el tema psicosocial con elementos biomecánicos? Hay una relación absolutamente estrecha. ¿Cómo estamos articulando nosotros nuestro sistema de gestión, por ejemplo, con temas auditivos? Lo psicosocial y lo auditivo tienen una relación absolutamente transversal, absolutamente integradora, y que cuántas veces nosotros nos hemos puesto a pensar, venga, la persona que tiene una hipoacusia, que tiene una sordera ocupacional, psicosocialmente, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo lo estamos adaptando a su nueva realidad? ¿Cómo estamos preparando para enfrentar el duelo físico que tiene por tener una pérdida auditiva? Eso casi nadie lo está trabajando. ¿Cómo los psicosociales, inclusive, miren, tengo una anécdota un poco, que va a sonar un poco extraña, en una empresa del sector petroquímico teníamos una persona que era absolutamente, pero absolutamente conflictiva, peleona, tenía problemas, estaba reportando el comité de convivencia laboral, no, eso me dicho era un estrés para todo el mundo, hablar con el señor Pepito X, eso era un problema. Y en algún momento con un ingeniero químico nos pusimos a revisar algunos elementos y nos dimos cuenta que ese trabajador que estaba ubicado en el área de almacenamiento estaba expuesto a una condición muy importante
de unos solventes aromáticos que dentro de su perspectiva del conocimiento de los componentes químicos tenían una particularidad y es que generaban deterioros neurocognitivos. Imagínense eso. Entonces, no teníamos una persona estresada, no teníamos una persona conflictiva, no teníamos una persona que tuviese problemas a nivel relacional. Teníamos una persona intoxicada y que la intoxicación tenía componentes de intervención a nivel conductual y generaba esos momentos de estrés. Y nos dimos cuenta que el problema venía inclusive desde los elementos de protección personal, porque en vez de tener protectores respiratorios para solventes aromáticos, tenía protectores respiratorios con características que no tenían un buen filtrado y la persona lo que tenía era un proceso de intoxicación bravísimo. Y efectivamente no se abordó. Entonces miren que esto es totalmente transversal, o sea, lo psicosocial no se cura con abrazos, no se interviene solamente con la psicología positiva, que me parece muy interesante lo que plantea la psicología positiva, pero yo pienso que la integración de todo lo que nosotros hacemos tiene que tener perspectivas neurológicas, de desarrollo, químicas, biológicas, o sea, cosas demasiado importantes que pienso yo que es una invitación que también nos hace la legislación actualmente. Ok, muy bien. Pero aquí tenemos más comentarios interesantes, Mónica, si nos ayuda. Ay, hay alguien levantando la mano. Aprovechemos. Marisol, bienvenida. Gracias, buenas noches a todos. David, ¿cómo estás? Marisol, un abrazo. Bueno, algo de lo que tú dices, o algo no, todo lo que tú dices, estoy de acuerdo. Quiero aportar acerca de la nueva norma que va a salir, bueno, ya salió, pero que se va a empezar a aplicar el próximo año para todas las empresas que deben contratar un porcentaje, cierto número, de acuerdo a la cantidad de personas que tenga la empresa, con personas de discapacidad, ¿no? Y las empresas, yo he preguntado a algunas y no están preparadas para esto, ¿sí? Y es lo psicosocial, tanto las personas que van a ingresar a trabajar como la parte psicosocial para las personas que están ya trabajando, cómo van a recibir esto y cómo se van a adaptar, ¿sí? Porque, y tanto físicamente, ¿no? Porque en la infraestructura no lo han pensado, pero en la parte psicosocial tampoco, ¿sí? Y yo digo, aquí tenemos un gran trabajo para el próximo año porque las empresas no lo están contemplando y esta parte es supremamente importante. Eso es lo que quería mencionar. Qué gran aporte, Marisol. Y mira, Bien, yo pienso que súper. muchas veces el empleador no contrata a la persona que tiene una discapacidad por miedo, porque no sabe qué hacer, porque piensa que va a ser una persona que desde el concepto de estabilidad laboral reforzada va a ser una persona eterna dentro de la compañía y que va a tener, eso mejor dicho, una cantidad de problemas. Y entonces algunos, porque en algún momento va a sonar muy triste lo que va a decir, pero alguien me decía, no, doctor, yo la verdad no contrato personas con un grado de discapacidad porque es que toda buena acción tiene su castigo. Me pareció muy triste lo que escuché. Particularmente en ese punto, yo aplaudo profundamente lo que la nueva ley nos dice. O sea, definitivamente tenemos que entrar a abordar y se reitera ese enfoque diferencial. Es muy importante contemplarlo y analizarlo, prepararnos para él, ¿sí? Desde un ámbito de los derechos humanos. Y algo que me parece también muy importante es el análisis del curso natural de la vida que tenemos, o sea, la participación social. Y esto nos abre la puerta para algo, y aquí les paso una chiva, que para algunos de pronto no lo es, pero miren que esto tiene tanta relevancia, tanto el tema de la contratación de personas con alguna condición de discapacidad, como también el curso natural de la vida en los seres humanos. En este momento, la ISO está preparando un documento técnico que es la ISO 45010. ¿Alguien sabe de qué trata? Pregunto. Alguien, escríbalo ahí en el chat. Si quieren, googleenlo, no importa, pero ¿qué es la 45010 y en qué creen que nos puede servir a nosotros dentro de nuestro sistema de gestión? Premio para el que lo diga primero. Oh, por Dios, corramos entonces a ver quién dice primero. ¿Quién nos Acá dice por nadie ha acá en el chat? escrito.
¿Qué dice la 45.010? A ver, muchachos, movamos ese chat. ¿Qué dice? ¿Alguien lo ha escrito? No, están muy tímidos esta noche, David. Tímidos, Dios. Bueno, alguien de acá del equipo, ¿quién nos dice la ISO 45.010 que se está trabajando en este momento? Viviana ya Muy dice la Salud endometriosis. menstrual y menopausia. correcto. Miren lo importante que es esta salud menstrual y menopausia. ¿Cuántas empresas trabajan en esa temática? ¿Cuántas empresas, cuántas organizaciones en este momento tienen un análisis de estas condiciones? Hoy en día, y es una realidad, la población mundial es una población que estamos viejitos, entre otras, yo pasado mañana cumplo 50, ya estamos viejitos todos. Ah, bueno, a ver, la cuña. Vaya la cuña para el cumpleaños. Para el cumpleaños. Pero miren lo importante que es entender que cada vez hay menos jóvenes. Es más, dentro de las políticas que hoy en día se están trabajando a nivel global, la tendencia de contratar adultos mayores empieza a ser algo de absoluta relevancia. Y cuando nosotros no evaluamos, no solamente para las mujeres en el tema de la menopausia, sino para nosotros los hombres también en la andropausia, y cuando no nos preparamos para enfrentar cómo manejar ese tipo de condiciones dentro de las organizaciones y no le damos un ámbito psicosocial, ténganlo por seguro que vamos a enfrentar situaciones bastante complicadas. Entonces vale la pena entrar a mirar dentro de esto. Se espera que el último draft que se construyó o que está en construcción, tuvo una actualización a principios de este mes, del mes de noviembre, y esperamos que el final esté ya lanzado más o menos sobre marzo, abril del próximo año, de pronto un poco antes. Pero son elementos que vale la pena que nosotros revisemos, ¿cierto? Entonces, ¿vale la pena hacer intervenciones psicosociales? Claro. Qué importante es tener, por ejemplo, esos análisis sociodemográficos que tanto hablamos, que a veces ni siquiera entendemos por qué le preguntamos a los trabajadores cuál es su edad, cuando no tenemos ni siquiera un tamizaje, por ejemplo, cardiovascular, cuando no tenemos un tamizaje de pronto de los trabajadores varones que superan los 45 años para ver cómo está, por ejemplo, su tema de próstata, cuando no tenemos dentro de las organizaciones elementos que inviten a las mujeres a hacerse la mamografía después de los 45, 50 años, cuando no tenemos incidencias o evaluaciones necesarias de trabajar sobre oncología. Son temas que son transversales y que algunos dicen, no, pero eso que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué pasa si usted por enfermedad común tiene un trabajador con una condición oncológica? ¿Cómo lo estamos trabajando? Todo eso hace parte del componente de salud mental que la legislación actual nos invita a revisar de forma transversal, pero que a la hora de la realidad deberíamos abordar de una forma muchísimo más concreta. Invitación. Wow, sí, súper invitación. Mi doctor David, aquí quedaron varios comentarios muy interesantes al respecto, aportando a lo que tú dijiste muy amablemente. En este momento quisiera como empezar a hacer ya el cierre de nuestro evento, contando y haciendo como un resumen de lo que tú nos indicas súper interesante. Primero, que esta reforma más bien de la salud mental lo que hace es un fortalecimiento a la gestión del rol del psicólogo en cualquier ámbito donde se encuentre en el entorno laboral o incluso en el familiar, porque lo que tú dices al final, hablando de las personas mayores, de la menopausia, de la andropausia, también va al ámbito familiar, ¿no? Entonces va muy integrado. El segundo avance es que debe ser un trabajo transversal, no podemos actuar como psicólogos independientes, islas independientes, sino debemos ser muy interactivos, muy interrelacionados con otras profesiones. Eso también es fundamental para poder trabajar salud mental. Hasta ahí, ¿muy bien? Excelente. Muy bien. Entonces, el tercero es que como psicólogos, por lo menos en Colombia, tenemos muy buenas herramientas. Están dadas desde la evaluación de riesgo psicosocial, las mismas guías dadas por el ministerio y toda la normatividad que es muy robusta. Debemos es aprender a aplicarla y la aplicación debe ser con unos diagnósticos muy reales, haciendo una toma de recursos muy claros y siendo muy realistas en las intervenciones que hacemos. O sea, esto es un tema de tiempo, de largo aliento, no es algo que en un año,
En 6 meses vamos a transformar la salud mental en los entornos donde nos encontremos, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Mira, Ok. yo complementaría un poquito, que no hay mucho por complementar porque ya lo has dicho todo, y es que definitivamente yo pienso que cuando entendemos que la ley 2460, que efectivamente actualiza esa política de salud mental en Colombia, tiene un norte muy particular y es fortalecer el sistema desde la promoción y la prevención. Eso es absolutamente importante. Cuando entendemos que su objetivo debería trascender el garantizar el derecho pleno a la salud mental, sí, pero importantísimo, hay que priorizar y abordar, porque esto algunos dirán, bueno, esto va para trabajadores, no, nosotros como especialistas en seguridad y salud en el trabajo o en salud ocupacional, los que somos viejitos. Venga, interesante hacer abordajes que inclusive pueden impactar la realidad psicosocial de los trabajadores cuando nosotros no abordamos aspectos tan importantes como puede ser niñez y adolescencia. Y eso nos pega, porque díganme cuántos trabajadores son padres de familia con hijos en depresión. Y eso es un tema que socialmente nos impacta y que desde el sistema de gestión por ahí dicen, ay no, condiciones intralaborales y extralaborales. Ok, ahí tienes un abordaje extralaboral absolutamente importante. ¿Que quién lo trabaja? Nadie. Muy pocas empresas lo trabajan. Pero si miramos las estadísticas de suicidio, aquí en la clínica, semanalmente, si no nos llegan 2, 3 casos semanales de autólisis, una problemática absolutamente importante que deberíamos tener presente. Y yo pienso que dentro de este mismo abordaje, yo creo que tenemos que ser muy conscientes que nos amplía esas responsabilidades a todos los sectores, público, privado, mixto, a escenarios en el sector salud, en el sector educativo, a la comunidad en general. Y básicamente nos invita a cosas que son de sentido común. Importantísimo. Venga, hablar de los primeros auxilios psicológicos, un tema de altísima relevancia que vale la pena abordarlo con seriedad, que es necesario tenerlo. Podemos llegar a hacer la diferencia entre la vida o la muerte de un grupo de personas o inclusive de nosotros mismos si sabemos actuar desde lo psicosocial. Podemos hacer esa diferencia. Y obviamente, pues este apoyo que nos da a nosotros, esta perspectiva, yo creo que hay mucho por hacer. O sea, créanme que cada vez que hago una lectura de esta ley, le encuentro más cositas. La invitación es a que lo lean una sola vez. Yo creo que esta ley, no sé cuántas veces me he sentado, y cada vez que me pongo a leerla, le encuentro un elemento nuevo de apoyo que puedo poner en práctica en las organizaciones. Así que, pues, la invitación es a que todos, ojalá, sean muy curiosos de la ley, que nos consulten a Psicoes si tienen alguna inquietud. Obviamente también estamos con toda la capacidad de aprender de todos los participantes y, ¿por qué no?, también invitarlos a que hagan parte de nuestra asociación, que de verdad que estamos por un camino muy interesante en cabeza de nuestro doctor Daniel, que es nuestro presidente, y toda la mesa directiva, que de verdad, pues gracias por esta invitación a todos, que es muy importante para poder participar en este espacio. Doctor David, muchísimas gracias. No, estoy segurísima, has hecho un excelente cierre de este diálogo Psicoes. Agradecerte enormemente tu tiempo, el tiempo de todas las personas que se conectaron. Creo que nos quedamos con un aprendizaje y un abordaje mucho más claro, con retos muchísimos para desarrollar, con expectativas grandísimas, pero también con una responsabilidad social como psicólogos especialistas en seguridad y salud en el trabajo, en promover este tema de salud mental en los entornos donde estemos, no solo en el entorno laboral. Creo que es un reto y una responsabilidad que nos trae el ser psicólogos, el estar ahí. Total, mira, para cerrar, y discúlpame, mira, Viviana Díaz Siguera dice algo absolutamente importante y gracias por ese aporte. Dice, el profesional que se la juega con la verdadera promoción y prevención, gana intervención, mueve productividad y forja interés por dar valor a esos temas tan olvidados en la organización.
Yo No, creo que con esa frase vamos. está dicho Súper, todo. súper oportuno. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado. Muchas gracias al Comité de Formación por haber organizado este espacio. Gracias a Daniel por la parte tecnológica. Muchísimas gracias, mi doctor David, como siempre es un placer. Muchas gracias a la Junta Directiva de SICOES por este espacio también. Sandrita. Te escucho, te escuchamos. No, es que se me levantó la manita, lo siento. Ah, bueno, pero no, muchas gracias a ti también Pero porque sí dejé ustedes... ahí en el chat unos comentarios bueno, rápido, ¿no? Es que yo hice mi tesis de pregrado sobre el síndrome premenstrual y la influencia de su sintomatología física y psicológica en el desempeño laboral. Y fue, Espectacular. escuchado, o sea, Bien. muchas cosas que encontramos allí. Y ahí era hasta la combinación de 150 síntomas que le puede pasar a una persona. Y bueno, eso salió una ley en Estados Unidos para que las personas se incapacitaran cuando están en ese periodo. Y bueno, así Muchas, como superrecontraresumido.com. No, pero total, es chévere. más, miren, aquí quiero aprovechar, enviar un gran abrazo a un gran amigo que es el mayor Clever Parra, creo que muchos de ustedes lo conocen, nos Sí. saluda desde Quito. Clever, yo creo que es de las personas que más ficha le ha metido al tema psicosocial y hace parte del equipo del Comité Espejo en Ecuador, que habla precisamente de esta norma. Cuando quieran hablar de este tema, yo creo que el mejor Sí, referente puede ser el señor Clever Parra, al que le envío un gran abrazo a mi amigo, mi hermano. Gracias por acompañarnos en este espacio, mi estimadísimo Clever. Gracias qué por chévere. acompañarnos. Qué chévere. Muchísimas gracias, de verdad. Si quiere Ese abrir el micrófono, donde abre el micrófono nos quedamos 3 aquí, horas más acá, pero mi hermano, bienvenido y gracias por estar acá. qué chévere, qué chévere. David, muchas gracias. Mónica también, muchas gracias. Gracias a todos. Muy A interesante. todos, gracias a ustedes por estar acá, muchas gracias. David, espectacular todo como siempre, gracias, gracias, de verdad que muy, muy interesante y aquí estamos pues acompañándote en este genial psicoes que hicimos hoy, muy bueno. Muy chévere, súper espectacular. Nos vamos muy contentos, con muchos retos, con mucha responsabilidad, con muchos temas para reflexionar y también con una gama de opciones para hacer más diálogos psicoes. Aquí mis compañeras del comité tienen bastantes temas. Muchas gracias a todos, que tengan una excelente noche. Un abrazo. Hasta luego, Erika. Un gran abrazo también para ti y a todos. Erika Muchas gracias. también, Yamilet también dice muchas gracias a todos. Señor expositor, dice Mariela, muchas gracias por su retroalimentación. Nancy, por favor, revisemos. Me dicen que el link no abre. ¿Será que lo volvemos a mandar? Porque 2 personas han referido que no abre el link de asistencia. Ah, ok. Daniel, ¿nos ayudas por favor a enviarlo de nuevo entonces? A ver qué pudo haber ocurrido. Sí. Bueno, señoritas, debo dejarlas que tengo unos No, pacientitos muchas gracias. muy Yo voy a magnífica copiar todavía. todo el chat, David, un abrazo a Nancy, todos, para bendiciones. copiártelo y Chao, chao. copiar el chat. Vale. Chao, Excelente. chao, David. Un Muchas abrazo. gracias. Chao. Muy bien, muchas gracias. Voy a mirar a ver el listado de asistencia, a ver si se logró asistencia porfis. A las personas que no pudieron registrar la asistencia, si quieren, nos pueden dejar sus daticos aquí en el chat. Mónica, ella extrae toda la información y nos la envía, Sí, correcto. como para garantizar que tengamos su información. Igual los invitamos a visitar nuestras redes sociales también, en Facebook, en YouTube, en Instagram. Tenemos también información muy interesante donde hemos ido construyendo a través de estos diálogos psicoes nuevos temas, pues para que todos participen. Los que deseen afiliarse a psicoes también, con todo gusto, estamos prestos a recibir las afiliaciones para seguir fortaleciendo nuestra asociación. Nayibe ya colocó su correo electrónico, también lo colocó María Luisa. Alex, Erika Maya dice que maravilloso encuentro, que muchas gracias a todos. Catherine ya colocó su correo electrónico.
si está funcionando el link, nos dicen por acá, pero bueno, ya nos colocaron la información Sí, de lo más. Erika ya nos colocó también su correo electrónico. Sara también ya lo colocó. Sara Viveros, Muy bien. psicólogo de Manizales, nos dice que muchas gracias. Esperemos a ver si podemos ver el ingreso de las asistencias para mirar. Esperamos un ratico más. Sí, para ver si alguien más, aunque creo que ya se inscribieron las personitas que habían dicho que no podían, porque eran como 5 y ya están acá, Mónica. Nayib está, aquí tengo yo, Erika Cubillos, Sí, Sara Catalina, Yamile Silva y Sandra Caterina Amaya. y Yamile Guatibonza también. No, esa es otra. Es psicosocial.manizales@gmail.com. Ok. María Luisa Mari, Barrientos. ¿Tienes? eso, Marilu Barretos, aquí ya está. Ok. Psicosocial Manizales dice que no pudo diligenciarla, entonces ya le vamos a mandar la información. Zulay Rodríguez ya se unió. Fanny Nayibe ya abandonó la reunión. Zulay Rodríguez, bien. Ujú. Todavía hay personitas que están, me imagino, registrando. Hay 18 personas todavía.